Vale. ¿Ya comienzo? Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes. Regular. Ajá. Muy buenas tardes. Saludo a todos en nombre del Centro Día. Quisiera, como primera cosa, dar muchísimas gracias al CARI, Comité de Europa, que nos da ese lugar para que nos proporcione ese lugar. Bueno, quiero en primer lugar entonces agradecer a CARI la posibilidad de reunirnos en este hermoso lugar. Así, aún más fuerte. También puedo hablar más fuerte, pero quisiera dar las gracias ante todo al presidente Francisco de Santibáñez, que no está acá en este momento, pero sí le agradezco por favor, Lucía. Después de Lucía, que nos ha organizado aquí la charla por hoy, y esperamos que esto no sea la última. Y también mucho a otra persona que no está en este momento, que es Cornelia Yaman, que es, trabaja también acá y que nos dio el camino de entrada al CARI. Estamos realmente muy contentos. Ustedes saben que el centro ya hace 10 años que existe, casi 11 ahora, y hemos tenido como una inflexión en el momento en que todo se inflexionaba, que fue al comienzo de la pandemia. Es decir, hasta ese momento íbamos organizando de vez en cuando algunas tendencias, exposiciones, ese tipo de cosas, para justamente ante todos nuestros socios y amigos, para que se enteraran de todo lo que se puede estudiar en conexión con nuestro centro. Cuando ya había comenzado la pandemia, nos acogimos a esa modalidad que se instaló entonces de hacer conferencias virtuales. Hicimos las que llamamos las charlas del Centro Día, que durante casi 3 años tuvieron mucho público, mucho interés. Realmente fue muy lindo trabajar así. Pero ya hacia el final del año pasado comenzó a mermar un poquito el público. Claro que esos horarios que se pueden hacer también pueden ser difíciles para que uno se adapte, estando ahora trabajando fuera de casa, haciendo todo en la calle y en el mundo. Pues eso nos llevó a buscar una nueva posibilidad de dar prestancia a conferencias personales directas, donde pudiéramos conocer y ver y discutir directamente con el orador. Y estamos realmente muy contentos de que esto comience aquí. Espero que se pueda realizar muchas veces en el lugar. Uno de los temas que más preocupan a la colectividad alemana es el tema de las escuelas. Tenemos un especialista que trabaja sobre instituciones en general a fines del siglo XIX y comienzos del XX, Benjamin Price, que trabajó mucho en escuelas antiguas, pero justamente el tiempo de las escuelas en la realidad de las escuelas durante el régimen nazi es algo que suscitó muchísimo la atención, y aquí me encuentro rodeada de 3 especialistas en este tema. Gustavo Edson, que va a hablar hoy con nosotros, Jacqueline Rasmanovich, que hace su tesis doctoral con el profesor Milling en Colonia sobre las escuelas alemanas durante el nazismo y hasta 1946, cuando fueron enajenadas las escuelas. Acá
pues Ashuto, Alejandro. que es uno de los profesores de la escuela de Engaño, una de las escuelas de resistencia, y es un hermoso libro que realmente recomiendo por su lectura a quienes se interesen por esos temas. Pues no quiero decir mucho sobre nadie, pero sí decir que Jacqueline no solo es doctoranda con un tan prestigioso profesor como el profesor Miru, sino también ya ha hecho estudios de sociología y es traductora Pública, alemana. traductora pública, y está trabajando en escuelas alemanas, en la Pestalozzi, en la Goethe, que en este momento. Soy colega, pero de la Goethe. No, o sea, solamente la Goethe-Schule. Ich arbeite nicht in der Pestalozzi-Schule. No, que soy colega de las escuelas alemanas, digo. Pero no estabas en la Goethe un tiempo. ¿Ya? Está en la Goethe, pero no en la Pestalozzi. Pero no en la, La Pestalozzi egresada. Claro. bueno. Disfrutas, No, entonces. Así que doy las palabras de Jacqueline aquí para moderar la tarde de hoy. Ella va a presentar a nuestro orador Gustavo Eichstein y después, cuando ustedes quieran hacer preguntas, pues decirlas a Modero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Regula, por la invitación a moderar. Es mi primera vez que modero, así que nerviosa. Sí. Gracias, Cari, la verdad que el lugar es hermoso. Bueno, yo voy a presentar a nuestro orador desde a la fecha, Gustavo Fromm. Voy a contar un poquito su perfil y después voy a contarles un breve resumen que él compartió y después está publicado en el flyer para que también los que están allí del otro lado de la pantalla puedan estar un poco al tanto. Bueno, Gustavo Fromm es licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, egresado de Flaxo, Argentina. Es profesional pedagógico del Ministerio de Educación de la Nación Argentina en temáticas de educación y memoria. Fue codirector de la investigación El impacto del nazismo en la prensa y la sociedad civil argentina en los años del nacionalsocialismo, en el marco del Centro de Estudios Sociales de la DAIA. Fue titular del seminario La prensa y la sociedad argentina frente al auge del Tercer Reich en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, creador de contenidos al respecto en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, director del periódico Nuevación, profesor en la Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Tecnológica Nacional y Flaxo. La presentación que hoy nos va a brindar trata de rescatar la historia de la infiltración ideológica de las escuelas alemanas en Argentina durante el periodo del nazismo 1933-1945, que fueron cooptadas por el Tercer Reich en su inmensa mayoría en el marco de su política de sincronización y homogenización de las organizaciones e instituciones germanas en nuestro país. Se parte de analizar el contexto europeo y argentino, la presencia alemana y las actividades del nazismo en nuestro país para profundizar en el llamado asunto de las escuelas nazis de fuerte repercusión pública cuando fue revelado por la prensa en el año 1938 junto con las impactantes imágenes del acto nazi del Luna Park. Gustavo, te doy la palabra y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante y es un desafío poder estar acá. Es un marco específico de interés muy actual y muy especializado en temática, y en eso también está un poquito de desafío, y también que sea presencial. Y bueno, cuando habíamos hablado de una originalmente iba a ser por Zoom, finalmente es así, todo el desafío. Bueno, como Jacqueline comentó, digamos, este trabajo, esta búsqueda es parte de alguna manera un desprendimiento de una investigación original, ¿no? Que es la investigación que hicimos con el colega Diego Bregman sobre el impacto de la prensa y la sociedad civil argentina en la época del nazismo, en el cual probablemente muchos de ustedes habrán tenido acceso.
Bueno, dentro de ese marco, digamos, nosotros, la investigación de hemeroteca y de diarios tiene un trabajo de hormiga que a la larga trae sus frutos porque permite descubrir cosas y revelar cosas que a priori no conocía. Y es las permanentes tapas de diario que encontrábamos sobre este tema. Nosotros, bueno, acá hay un tema muy importante, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer una búsqueda bibliográfica en muchos textos, muchos autores, digamos, los dos que más mejor tomamos algunas cuestiones para empezar a integrar más, de Robert Newton, digamos, el triángulo, y también Harkish, que tomamos cosas de ella y otras cosas más que fuimos de a poquito buscando para ver por qué es esto, de qué se trata esto del asunto de las escuelas, como fue conocido, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, ¿no?, es que, digamos, las escuelas estaban, digamos, dentro del marco de lo que se llamó la política de sincronización, ¿no? La palabra en alemán me va a ayudar, regula seguramente, no la sé pronunciar, digamos. Gleichschaltung. Que era la coordinación de todas las políticas del Reich en Argentina, en Latinoamérica y en todos los lugares de la colonia. Que esto yo sé que lo digo en todas las charlas que estoy, en cualquier lugar, ya sea dentro de la comunidad alemana, fuera de la comunidad alemana, en la comunidad judía, en países universitarios y demás, digamos, era una política centrada en la concentración y el trabajo sobre la comunidad alemana, o sea, sobre la colonia alemana, sin intencionalidad de ejercer, digamos, influencia política hacia afuera. Digamos, todo lo que por lo menos yo investigué y todo lo que vi, digamos, tenía que ver con la idea de sincronizar las actividades y mejorar, en todo caso, hacia afuera todo lo que había era mejorar la imagen del país, del mundo, digamos, en este caso Argentina, pero no tenía intenciones de proyectarse más allá de eso. Eso es una aclaración muy importante que hacer porque ha habido toda una corriente de investigación, de trabajos, en algunos casos trabajos incluso documentales y demás, que han, digamos, insistido en el tema de la columna, la idea de hacer reír como colonización, digamos, hacia los países que han tenido, a mi juicio, cierto carácter. Y por eso me parece que desde la investigación es importante, desde el vamos, plantear este territorio, ¿no?, y esta frontera Yo tengo una guía para algunos datos y demás, para ser preciso en algunas cosas. Una cosa importante decir que había 2,5 millones de niños, ¿no?, en Argentina, en esa época en edad escolar, y unos 700.000 no asistían a la escuela en absoluto. Es decir, que había un 40% de población no escolarizada. Esto es una plataforma importante para empezar a pensar, ¿no? Porque las escuelas de las comunidades extranjeras, digamos, invertían el dinero en sus propios hijos, ¿no? No con impuestos generales, digamos, sino que de alguna manera era a través de impuesto directo, que es trabajar con sus propias comunidades. Y es por eso que disminuía las necesidades del sector público de afrontar una
una educación pública que requería desafíos muy grandes. En consecuencia, la supervisión de las escuelas extranjeras era relativamente benevolente o negligente, según como el nivel de gravedad que podemos plantear del asunto. La literatura dice que había 203 escuelas del sistema escolar en Argentina, alemanas, exacto, el sistema alemán, bien, gracias, con alrededor de 15.000 estudiantes, y que las provincias que más tenían, o sea, había una cantidad de provincias que tenían mayor colonia alemana en Argentina, que tenían también más escuelas. Caso de la provincia de Entre Ríos, tenía 88 escuelas, Capital Federal y Ciudad de Buenos Aires tenía 20 escuelas, Misiones tenía 19 escuelas, la provincia de Buenos Aires tenía 18 y La Pampa tenía 12 escuelas. Que dependían del sistema público argentino, en principio, ¿no? Y en teoría tendrían que haber seguido los programas normales sujetos a la inspección de las autoridades educativas nacionales, ¿no? Y los certificados de fin de curso daban, digamos, la posibilidad de acceder al siguiente nivel escolar, ¿no? Así que el sistema público argentino no eran, como pueden ser en muchos casos, escuelas de distintas comunidades, que son escuelas complementarias, no solamente. Había también complementarias. Ahora, sí. ¿Querés que te Sí. ayude a pasar? Esto ya Acá hablaste. está la Gestaltung, ¿Querés que avancemos? 40% no escolarizado. Bueno, Así ven también sí, la ventana. perfecto. Entonces, para los dirigentes nacionalsocialistas, en su percepción, las escuelas de alguna manera pecaban de una profunda desviación, de alguna manera, con respecto a la enseñanza que se impartía en Alemania, ¿no? Decían que de alguna manera se formaba a individuos prácticos para el trabajo, pero sin la autoconciencia, digamos, y el instinto de raza que debía caracterizar a todo alemán, ¿no? Según esta concepción. Sí. Y lo que era peor aún, digamos, tendían a la integración de los alemanes al país, ¿no? Lo que desde un punto de vista fascista era inaceptable. Para modificar esta situación inaceptable para el rey impulsaba, digamos, que las autoridades escolares ya no fueran personas que estén enraizadas en Argentina, sino personas con contacto, que hayan tenido contacto reciente y más fluido con la nueva realidad alemana, ¿no? Y que, digamos, no respondiesen directamente solo a las escuelas, sino a funcionarios del rey, ¿no? Esto forma parte de la política de sincronización. El control de estos colegios fue logrado a través de la creciente influencia que el Partido Nacional Socialista logró en la Asociación Alemana de Maestros, ¿no? Que había sido fundada en 1902 y con personería jurídica en 1934. En la cúspide, digamos, del sistema, de una manera había dos escuelas. La Goethe, ¿no? Que era aceptada por las universidades alemanas, y el Bursmeister, que daba admisión a las universidades argentinas. Esto era como la cúpula del sistema. ¿Cuándo empieza
a empieza un poco a conocerse algo del tema de la situación de infiltración del nazismo fuerte en las escuelas alemanas. Las primeras fueron en el año 35, aproximadamente, en escuelas alemanas de La Pampa y Misiones. Fueron denuncias, digamos, que mismo los gobernadores, Evaristo Pérez Virasoro de La Pampa y Julio Banasco de Misiones, que eran funcionarios designados, no era un gobierno democrático, empezaron a hacer la denuncia sobre lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué es lo que denunciaban? Y esto es muy interesante, ¿no? El eje de las denuncias, y esto se va a repetir mucho en Argentina en un contexto de ideas nacionalistas, digamos, es la violación de la soberanía. Esto es lo primero que aparece como fuerte en las denuncias, ¿no? O sea, los informes se concentraron más bien en la evidencia, de alguna manera, de que los hijos de padres inmigrantes no estaban recibiendo de alguna manera ni la oportunidad ni el aliento de, por ejemplo, dominar el castellano, ¿no? Más allá de lo rudimentario, ¿no? Que tus conocimientos de historia, de geografía, de educación cívica, digamos, y de los hombres públicos de Argentina, de los próceres y demás, era muy débil, digamos, muy débil en el mejor de los casos. Esto era lo primero que aparece como fuerte en las primeras denuncias, digamos, que empiezan a aparecer en el año 35. ¿No? Y, digamos, se hacía notar que estos niños estaban expuestos a propaganda nacionalista alemana, material que, y empezaba el tema, se había empezado a distribuir de manera gratis en las escuelas rurales necesitadas. Algo que nosotros en la investigación de la prensa también lo vimos cuando la política de infiltración en la prensa empezaba muy fuertemente a partir de lo que era la agencia Transocean, que de propaganda nazi, que infiltraba primero donde había una posibilidad de necesidad económica de poder dar la necesidad, ¿no?, de dinero y de apoyo. Carlos, ¿puedo preguntar? Sí. O sea, los funcionarios nacionales alertaban de una especie Empezaron a... Exacto. de una colonización o de una influencia nazi en esas escuelas. Exacto. A partir de denuncias que recibieron, ¿no? Sí, sí, sí. Esto estaría coordinado por la embajada alemana. Disculpen, yo quería que dejemos que termine su exposición y después anoten sus preguntas, que se las van a olvidar, y después abrimos la ronda de preguntas. Bien. Ahora, ¿qué es lo que empezaba a surgir a partir de ahí, ¿no? Que la mayoría de los libros de textos que se usaban en estas escuelas habían sido publicados en Alemania. Que en las escuelas urbanas, ¿no?, el idioma alemán había avanzado mucho la identificación de la cultura alemana con el Tercer Reich. Muchas escuelas, digamos, traían maestros que venían directamente de Alemania, con poco conocimiento de Argentina y mucho menos simpatía. Eran contratados por el Ministerio de Educación alemán, y su condición para emplearlos era ser miembros de la Liga Nacional Socialista de Nosotros. Muchos eran además miembros del partido nazi. A todos se les exigía desde 1936 presentarse a la embajada alemana para jurar lealtad a Hitler, ¿no?, ante el consejo consejero de educación de la embajada.
De más está decir que en estas escuelas, digamos, privadas, se descuidaba y a veces se trataba con desdén la educación argentina. Se usaba a diario, políticamente muy fuerte, el saludo de lista, ¿no? Como una especie casi de catecismo. En algunas de ellas se empleaba Mi Lucha, ¿no? Como libro de lectura. Y en algunos libros de texto, en el colegio Goethe, se leían artículos con títulos como, esto que les voy a leer: Salve Hitler, no se regala nada a nadie en la vida, Adolf Hitler, jóvenes de Hitler en viaje, Goebbels conquista Berlín, un recuento de Nuremberg en el día del triunfo del partido. En la escuela Humboldt, el texto utilizado para sexto grado tenía en la primera página un artículo del propio Hitler titulado "El Führer exige que nuestras colonias sean devueltas". El diario Crítica planteaba, ¿no?, en el año 37, que en la escuela Goethe fue designado el doctor Hermann Metzer, digamos, que fue puesto en posesión del cargo por el mismísimo Geibert, digamos, de embajada. Se ve que, así que los nazis entienden por instancias pertinentes designar director de una escuela que funciona en la Argentina, no a los inspectores del Consejo Nacional de Educación, que era la manera que se llamaba el Ministerio de Educación, sino al del Consejo Cultural de la Embajada. Crítica dice que, según dijeron fuentes al diario, ¿no?, del Consejo Nacional de Educación, los alumnos del IEM, a partir del cuarto año, solamente tenían 5 horas de español y 1 de historia, que en los grados más avanzados de enseñanza total de lengua castellana la lengua castellana ocupa únicamente 4 horas semanales. Se hostigaba también a los hijos de padres que no simpatizaban con el Tercer Reich. Se excluía de modo sistemático a los judíos. El racismo era penetrante, se glorificaba el militarismo. Y en las escuelas mayores era obligatorio un entrenamiento físico casi militar. Según Ronald Newton, abundaban rumores de que los inspectores escolares habían sido objeto de burla. Por ejemplo, el retrato de 2 caras con el presidente Sarmiento de un lado y Hitler del otro colgaba las oficinas de los directores de las escuelas alemanas para darlo vuelta según la ocasión. En Entre Ríos, la Dirección General de Escuelas clausuró la escuela Manuel Belgrano, ¿no?, de la colonia Esperanza, y este es un ejemplo de muchas que hubo después, digamos, pero que está resultado por la prensa, ¿no? ¿Y por qué lo cito? Porque Crítica dice que un inspector constató que al entrar al aula, los alumnos casi automáticamente se pusieron de pie, los saludaron con el estilo nazi, con el brazo extendido derecho, ¿no? Y además el inspector comprobó que en el aula se exhibía un gran tamaño los retratos de Hindenburg y de Hitler, mientras que los de San Martín y de Sarmiento tenían un tamaño muy inferior. En ese contexto, el presidente de la Federación de Escuelas Alemanas de Buenos Aires, digamos, Ricardo Prestel, envió una carta al director general de escuelas de la provincia, ¿no?, donde pedía que se haga una investigación exhaustiva para conocer la verdadera situación de las escuelas alemanas, porque consideraba infundados los cargos en su contra, ¿no? Prestel atribuía la situación a la ofensiva mundial de odios de los enemigos de Alemania, a la vez que se refería al ideal político nacionalsocialista como
como de hacer para Alemania un tipo de hombre perfecto, virtuoso, trabajador y disciplinado, tipo que no puede ser huésped incómodo para ningún país, menos para la Argentina, cuyos gobernantes y gobernados tienen las mismas. Bueno, dicho esto, vamos a decir que en la ciudad de Buenos Aires había por lo menos 3 establecimientos escolares que se resistieron al influjo nazi. No fueron los únicos, por declarar. Bueno, el colegio Pestalozzi, abiertamente antinazi, eso es bien sabido, digamos, lugar de refugio también de los judíos exiliados y demás. El Germania Jude, que sin manifestar oposición, mantuvo distancia y no acató totalmente las directrices partidas. Y el Candazo Jude, ¿no?, que tuvo una posición opositora, negándose a transformarse en el medio del pensamiento de un partido político, así sea que este partido político sea el que gobernaba, ¿no? Y bueno, manteniendo también una actitud de resistencia frente a ellos. Toda esta situación, digamos, empieza a explotar en el 38 con lo que es, cuando confluyen 3 hechos muy simultáneos y fuertes, que es, por un lado, el asunto de las escuelas empieza a ser conocido por la prensa, a partir de, básicamente, también el Anschluss, digamos, el conocimiento de lo que fue el plebiscito, ¿no?, el plebiscito austríaco de anexión de Austria, y el acto nació en una parte que, bueno, que tuvo situaciones complejas, primero por la gran difusión en la prensa, segundo porque afuera hubo una situación de lucha con militantes de la fuga, además, y hubo muertos, y todo eso de alguna manera destapó todo lo que es el conocimiento público de un tema que hasta el momento se mantenía cierto conocimiento relativamente bajo en la opinión pública. Ahí yo pongo algunas fotos que aparecían en los diarios. Como ven, no eran fotos chiquitas, digamos, sino que eran tapas, eran diarios, eran completas, digamos. Esto es 38. Sí, eso es 38. Marzo del 38. ¿Qué años son? ¿De qué año? 38. A la mía. Es cuando explota este tema en la opinión pública. Acá pongo también el tema del plebiscito. Acá un poco lo que fue la reacción del acto nazi. Esto es un folleto que aparece de la fuga de un acto de desagravio, el acto nazi de alguna parte, ¿no? Que después, bueno, se sabe que hubo enfrentamientos y demás. Toda esta situación obliga a renunciar al doctor Octavio Pico, que era el presidente del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Y bueno, de alguna manera es Ministerio de Educación, ¿no? Y en el 27 de abril, es así que el gobierno da a conocer el decreto 3372, por el cual se prohibía, en ocasión del 1 de mayo,
la celebración, digamos, usar una bandera que no sea la argentina, en reuniones públicas, asambleas, manifestaciones. Empieza a haber este tipo de, ya de reacciones, de alguna manera, oficiales, ¿no?, frente a esta situación, ¿no? O sea, el Estado público que había tomado la cuestión hacía que hubiera ya una reacción fuerte del gobierno frente a esto. En Misiones, el diario del territorio, que era el principal diario de Misiones, ¿no?, titulaba: debe procederse a la clausura de 26 escuelas nazis. De la época concurrían 1.200 alumnos entre los 20.000 inmigrantes alemanes censados. Y muchas escuelas fueron clausuradas. Aparece entonces en muchos diarios del país ya este tema. El 9 de mayo, Bueno, no sé si se ve igual la presentación. Está acá, tu presentación es esta. sí. El 9 de mayo del 38, en el decreto 4071, el gobierno nacional reacciona, ¿no?, y el ministerio prohíbe por decreto el uso de idiomas extranjeros en las escuelas privadas, salvo para la instrucción de la religión. También se prohíbe cualquier adoctrinamiento político o práctica que pudieran ser consideradas racistas. Y se exige que se haga énfasis en los símbolos nacionales y en los festejos de los feriados nacionales. Además, se dictamina que en los primeros 6 grados, las materias de instrucción cívica, historia y geografía deban ser dadas por ciudadanos argentinos, con un mínimo de 3 horas y 20 minutos por cada día escolar. Si bien los controles sobre el empleo de idioma extranjero se relajaron más tarde, de alguna manera fue un antes y un después, todo esto que estaba pasando. Ortiz, y a dar contexto político para poder entender un poco de esto, por qué sucede también, ¿no? Era partidario del juego electoral limpio, era dentro de lo que era el gobierno de la concertación, era que justamente estaba en una intención de generar una apertura hacia un poco democrático. Luego él una enfermedad y muere, y por eso no puede seguir. De alguna manera buscaba ganar autoridad, esta autoridad que los comicios no le habían dado, ¿no?, porque no eran gobierno legítimo. Y en ese marco es que se puede comprender de alguna manera las limitaciones, ¿no?, que iban a tener a partir de ahora usuarios de ideas nazis, ¿no? Que es muy interesante porque el decreto no fue hecho con nombre y apellido, de alguna manera. No es que se decía las escuelas alemanas no van a poder, no se puede hacer un decreto direccionado, ¿no? De todos modos, nadie dudaba que el principal objetivo del decreto era la situación de las escuelas nazis, ¿no?, y la que estaba pasando. Con otras colectividades extranjeras se vieron afectadas por el decreto. Eso es algo muy interesante que pasó también, porque no tiene nombre y apellido. También se sienten afectados en cuanto a la posibilidad de trabajar con sus ideas, ¿no? Incluso mismo en la comunidad judía hubo todo un tema con las escuelas en Yiddish, con el uso del Yiddish, digamos, ¿no?, que también fue afectado con las escuelas judías.
Los italianos, en particular, también, digamos, fueron afectados de forma particular, ¿no? Porque de alguna manera las manos de las escuelas de los italianos tampoco estaban limpias, ¿no? O sea, habían algunas escuelas que habían difundido el culto a Mussolini, pero lo habían hecho con más discreción, ¿no? En ese contexto, bueno, acá pongo está el decreto acá, el decreto del cual hablé. En ese contexto, el embajador von Terman, el que estaba en Alemania, regresa urgente a Argentina porque se había complicado todo. ¿Ya? En ese contexto se había complicado todo. Hablando de los meses de abril del 38, cuando todo explotó en la prensa y cuando están en las tapas y cuando no había forma de ocultar todo lo que estaba pasando. También hubo situaciones externas que agravaron la situación, como las noticias de la revuelta integralista en Río de Janeiro, ¿no? Que sacudió el Estado brasileño, ¿no? También. Y también en Chile, ¿no? Que 4 meses más tarde los fascistas chilenos trataron de provocar un alzamiento en Santiago y que también hubo también relación con... en ese contexto, el embajador argentino en Berlín, Eduardo Labuble, entrevista al secretario de Estado alemán, von Weizsäcker, para expresar sus quejas. Acá estamos hablando de una expresión política, diplomática, oficial, concreta del Estado argentino frente al Estado alemán, ¿no? Sobre los abusos de las escuelas alemanas, entre otros puntos, ¿no? que planteó Labuble, es decir, que el tema ya estaba pasando a ser un tema oficial, digamos, de reclamo, ¿no? Ya nada iba a ser igual a partir de ese momento. El asunto de las escuelas era un asunto instalado y empieza la reacción social y política en la Argentina, ¿no? En el 38 se da a conocer la decisión del gobernador de La Pampa de cerrar escuelas, bien, a las escuelas que ya habían cerrado en Entre Ríos. En Misiones, antes, digamos, ya la policía había clausurado al partido, es decir, que venía todo ya muy, muy complicado. En ese contexto, von Terman, el embajador, produce un informe oficial, ¿no? Y dice von Terman en el informe que aún los sectores fuertemente anticomunistas, ¿no? Que es obviamente potenciales aliados, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Freixo, no estaban dispuestos a permitir la influencia nazi en las escuelas argentinas. Sí. Bueno, von Terman cuenta que el problema había empezado en Misiones, digamos, y que luego se fue expandiendo en toda la realidad de las Misiones y La Pampa.
El decreto dice, no aludía a la situación de las escuelas extranjeras en Misiones, ¿no? Sino a la nota oficial que el gobernador digamos, había planteado, ¿no? Y que en realidad ya los gobernadores mismos ya habían tomado cartas en el asunto, ¿no? Es decir, que había una corriente de opinión cada vez más desfavorable a la actividad nazi en Argentina, que necesariamente se hacía extensiva a la comunidad alemana, ¿no? Que era claramente percibida de esa manera. Von Terman refiere en un documento al encuentro con un alto funcionario argentino que ante la pregunta que le hacen a qué se debía atribuir las medidas en contra de la comunidad alemana, el funcionario le dice, ¿qué sería de la Argentina, que es un país en gran medida de inmigrantes, si ahora los italianos reúnen a sus 3 millones, los españoles a sus 2 millones, y los alemanes a su 250.000 y los organizan en sus propias asociaciones? Eso ya era una cuestión oficial. Según Carlota Harkish, esta sería la causa real, digamos, de las medidas en contra de los colegios. La solución que plantea von Terman, que permitiría mejorar en parte esta situación, sería la separación tajante en todas las asociaciones entre las personas nacidas en Alemania y los descendientes de alemanes nacidos en el exterior. Y acá se da un gran problema, ¿no? Porque esto contradecía los principios sostenidos por el Tercer Reich, digamos, ¿no? El Tercer Reich se basaba toda su ideología en el concepto de jus sanguinis, ¿sí? El derecho de sangre, es decir, que lo importante era que cada alemán que estaba en el mundo pertenecía al pueblo alemán por sangre, digamos, ¿no? A diferencia del derecho por territorio, donde está. Por eso es que los alemanes se decía que podían votar, por ejemplo, en el Anschluss, porque justamente formaban parte de la gran colonia alemana. Ellos votaron en contra de la legislación nacional que lo prohibían. Y por otro lado, implicaba dejar de lado la idea racial de la comunidad del pueblo ario. Es decir, que este informe de von Terman es interesante porque empieza a contradecir un punto las ideas, ¿no? Las ideas fundamentales. ¿Y esto por qué? Porque von Terman ya tenía en su poder una circular del servicio exterior, digamos, de Alemania, que se llamaba la AO, que establecía nuevas directrices, ¿no? Por un lado, quitar toda actividad pública, separar a los Volksdeutschen, los propios del Estado de Alemania, digamos, nacidos en Alemania, del Frente Alemán del Trabajo y de las demás, las otras, digamos, organizaciones nacionalsocialistas, y organizar entidades constituidas exclusivamente por alemanes. Esto quiere decir que empieza a haber una rápida retirada del escenario público, sin ofrecer resistencia, ¿no? Para actuar solamente dentro de la comunidad alemana, ¿no? Y esto muestra claramente esto que yo dije al principio, y es que el destinatario era la comunidad alemana, digamos, de idea y de la nación, no la influencia fuera. ¿Qué empieza a pasar a nivel político nacional a partir de todo este revuelo que se manda, que se sucede? Se produce un debate muy fuerte en la Cámara de Diputados de la Nación entre los diputados Raúl Lamont de la Borda, diputado radical,
y Enrique Dickmann, que es un conocido diputado socialista, ¿no? Que denunciaban las actividades socialistas en Argentina, ¿no? Y este debate condujo, digamos, a un proyecto de resolución que era parecido, pero no era exactamente igual, ¿no? El de Dickmann proponía que además había que nombrar una comisión investigadora que dictase normas legislativas, ¿no? Y el de la Taborda proponía la formación de la comisión, pero no encomendaba legislar al respecto. En el 21 de junio del 38, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa neutralidad, digamos. Oficialmente da a conocer su política de neutralidad, ¿no? Y esa misma circular, ¿no? Plantea que no se iba a tolerar que problemas exóticos referidos a razas, religiones, posiciones políticas totalmente ajenas al interés del país perturben la vida de los argentinos. La representación alemana, obviamente, toma esta circular como una advertencia, ¿no? No era para menos. Efectivamente, a mediados, digamos, del 38, el gobierno argentino envía al gobierno alemán un reclamo basado en un dictamen de la Oficina Técnica de Cancillería, ¿no? Y ahí dice, bueno, ahí figura por lo que no se ve, el gobierno alemán no puede desarrollar una acción política de un país extranjero, y mucho menos por intermedio de sus representantes diplomáticos, y en especial de los jefes de misión, pues si esto les estaba prohibido porque afecta a la soberanía del país, en que restringen estos diplomáticos, mucho más grave que pretendan por intermedio de los mismos controlar las actividades, en este caso de los argentinos y de alemanes que viven en Argentina. Candilo, que era el ministro de Relaciones Exteriores, habla con Porterman, ¿no? Y luego de decir, bueno, la admiración que tiene por el pueblo alemán, la nación alemana, su etcétera, tienen, se dice siempre, diplomacia, le dice que Alemania y el nacionalsocialismo no significan lo mismo, que no se iba a tolerar que se ejerciera presión de organismos alemanes sobre personas alemanas que habitan en Argentina, que tampoco se puede hacer apología de cosmovisiones que entran en contradicción con los principios democráticos de Argentina. El 15 de mayo del 39 se da a conocer el decreto 31.321 que reglamenta la acción de las asociaciones extranjeras en el país. Supongo que este decreto probablemente lo conozcan, junto con ustedes, no lo detallo en puntos. Las asociaciones deben comunicar su existencia y declarar sus finalidades, reglamentos y estatutos al Ministerio del Interior. Toda asociación debe tener origen exclusivamente dentro del territorio argentino, también sus definiciones y reglamentos. Deberán sujetarse a los principios democráticos que imponen la determinación de sus actos y la elección de sus autoridades será siempre por medio de los afiliados. No podrán tener ni utilizar otros distintivos de nacionalidad que los consagrados por el Estado, ni adoptar insignias, himnos, uniformes o símbolos que singulalicen partidos o asociaciones extranjeras. Un artículo clave dice: las asociaciones extranjeras que tengan fines culturales, artísticos o de asistencia social podrán desenvolverse libremente en sus actividades. Y este fue el salvoconducto
Este fue el salvoconducto. Digamos, fue este artículo el que aprovecharon las agrupaciones nacionalsocialistas para continuar desarrollando sus actividades en el país. Fue así que las asociaciones entonces nazis se transforman en sociedades de beneficencia con fines culturales, porque estaba todo dentro de la ley. El Partido Nazi de Argentina toma dos decisiones importantes, entonces. Por un lado, que no puede aceptar, por lógicas razones, la forma de organización democrática y por lo tanto resuelve su propia disolución, se disuelve. Por otro lado, que los libros con las listas de afiliados son guardados y la afiliación de los miembros se mantiene para cuando regresen. El Partido Nazi se convierte en el Círculo Alemán de Beneficencia y Cultura. Se crea la Federación de Círculos Alemanes de Beneficencia y Cultura, ¿no? No era necesario estar afiliado al partido para ser miembro del círculo, digamos. Pero entre los socios que se dividían en activos y pasivos, los activos solo podían serlo si habían sido miembros del partido. De esta manera, las diferentes asociaciones nacionalsocialistas se transforman en sociedades de beneficencia y seguían dirigiendo las asociaciones los militantes nazis que lo habían hecho anteriormente, ¿no? El Frente Alemán del Trabajo se transformó en la Unión Germánica de Gremios. Y las banderas y los emblemas fueron guardados, digamos, y se prohibió expresamente utilizar el distintivo del Frente Alemán del Trabajo. Este empeoramiento notable, visible, ya evidente, digamos, de las relaciones de las organizaciones nazis en el exterior, sobre todo en Argentina, pero también en Brasil y en Chile, impuso la necesidad de hacer una reunión para fijar una nueva estrategia para Latinoamérica en Berlín, ¿no? Entonces se da la conferencia de Berlín en 1939, ¿no? Desde entonces la consigna, digamos, que la embajada alemana impuso a sus actos fue la de adecuarse a las normas de la Argentina, buscando que se mantenga la posición y se respete la posición de neutralidad planteada por el canciller argentino. Esto no significa que la embajada, digamos, implique que pueda ejercer el control absoluto sobre todos los miembros de la comunidad alemana, todos los miembros militantes nazis, ¿no? Entre quienes había, obviamente, muchos fanáticos que también, ¿no?, se salían de la vaina por seguir manifestándose. Pero, desde entonces, las actividades de las distintas organizaciones alemanas, digamos, de argentinas, se vieron cada vez más restringidas y centradas en la comunidad alemana misma, sin apariciones en público, ¿no? Tratando de lograr ayuda de los alemanes en el exterior para el país, digamos, para la Alemania que estaba en guerra, ¿no? Que es una política ya mucho más de puertas adentro, ¿no? A partir de lo que fue el proyecto de la Unión de Taborda de Lichtman, se crea la Comisión Investigadora de Actividades en Argentina, con que produce 6 informes, 4 en el 41 y 2 en el 42. El cuarto es el que analiza el sistema escolar en Argentina. El primero describe la organización del Partido Nazi en Argentina, ¿no? Y cómo se transformó después del decreto, también el Partido Nazi, pero también lo desarrolla la Comisión Investigadora.
y cómo seguía trabajando de una manera con un objetivo, aunque esto era parcialmente cierto, porque en realidad, como dijimos, se trabajaba mucho más de puertas adentro, digamos, y política proselitista. En el 2 se prueba claramente que la Cámara de Comercio Alemán, como recolectora de fondos, no solamente para las empresas, sino también del personal empleado en las empresas, ¿no? El tercero hace una radiografía de la acción propagandística del nacionalsocialismo, ¿no? A través de la agencia SOCEAN, que hoy la mencioné. El cuarto es el tema del informe de las escuelas. En realidad, para el año en que la comisión pudo trabajar, ya la situación de las escuelas alemanas había cambiado radicalmente, ¿no? Totalmente por el decreto del 9 de mayo del 38. Ya no había la utilización de los símbolos, digamos, la básicas, los textos, los tipos de textos, los discursos, todo eso ya había sido suprimido, ¿no? Todo lo que Dickmann había denunciado, había dicho como el diputado, ¿no? Y también Ramón de Taborda, por lo que el informe tuvo que referirse a un estado de cosas previo, ¿no? De lo que había sucedido, ¿no? El 5 trabajó sobre el Frente Alemán de Trabajo. Ahora, para ir cerrando y sintetizar, podríamos decir que todos sabemos que incluso las acciones del partido nazi en Argentina empezaron a trabajar en la educación ideológica antes de la llegada de Hitler. Que el principal objetivo era incorporar a todos los alemanes en el exterior, digamos, que el tema del concepto de los sanguíneos, que incluía a los descendientes de los alemanes hasta la cuarta generación. Y que esta tarea se dio sin obstáculos, porque de alguna manera también la crisis de los valores liberales, ¿no? que tenía el país y el mundo permitió la difusión de estas ideas. Y que fue en primer lugar la prensa la que difundió el tema de las actividades nazis en el país, mostrando el abuso. Y que el llamado asunto de las escuelas fue un punto de inflexión que marcó un antes y un después en la presencia nacionalsocialista en el país, ¿no? Pero fue necesaria la llegada al poder de Ortiz, digamos, cuyo proyecto político incluía el retorno a principios constitucionales, ¿no? Para que estos reclamos de la opinión pública fueran escuchados y se plasmaran finalmente en los decretos, ¿no? que y que la investigación que se empezó pretendió descubrir, digamos, la quinta columna de antes, pero que en su lugar encontró pruebas de que todo el andamiaje que el nacionalsocialismo montó no era para tomar el poder en Argentina, sino para asegurar la lealtad de los alemanes residentes en el exterior, transformando de alguna manera cada alemán en un soldado del movimiento, ¿no? del Reich. Y el adoctrinamiento de las escuelas, en ese sentido, era una pieza clave en esta ingeniería, ¿no? Porque aseguraba el futuro del nacionalsocialismo en la comunidad alemana. Es decir, que el asunto de las escuelas fue un punto neurálgico, un punto de inflexión en el tema de la influencia y la penetración del nacionalsocialismo en el país. Eso es todo.
Bueno, antes de abrir la ronda de preguntas, yo quería hacerte unas observaciones o preguntas si en esta investigación las consideraste. Vos reiteradas veces marcaste el súbito cambio de actitud a partir de la asunción de Ortiz. Hablaste también del súbito cambio o, digamos, detallaste, remarcaste ciertos aspectos de las escuelas alemanas, libro de textos impresos en Alemania, envío de docentes alemanes. Y yo como, digamos, desde el campo de la historia, te quería preguntar si tuviste en alguno de tus ejes al analizar todos estos datos y estas fuentes, el eje de continuidades y rupturas, por un lado, porque las escuelas alemanas, desde que son alemanas, tienen un vínculo con Alemania, reciben docentes alemanes, tienen material de texto con Alemania. En ese caso, no habría una discontinuidad. Habría que ver qué es lo que marca la discontinuidad en esos aspectos con las escuelas alemanas. De hecho, la Goethe es varios temas. Por ejemplo, el Goethe es, como vos me marcaste, tiene el derecho a examen habitual que permite a sus alumnos ir a Alemania. Es decir, la vinculación con Alemania está desde un principio. Entonces, eso por un lado, que yo me quedé pensando si en tu análisis hace pensar, bueno, ¿qué es lo que genera la ruptura? Y por el otro lado, lo que te quiero preguntar también, si en tu análisis está presente, es algo que no se escucha mucho, pero quizás está, la cuestión geopolítica. Te centraste en tu presentación más que nada en la relación del gobierno nacional con la comunidad alemana, y no estuvo, mi pregunta es si la tenés considerada, si está considerada, porque eso también permitiría entender bastante los cambios del gobierno nacional, que parecen ser que, bueno, Ortiz asumió y había otra conducta respecto a un injusto. Las relaciones comerciales entre Argentina y Alemania, entre Argentina y Estados Unidos, y esa triangulación geopolítica que se dio, que es lo que digamos, presionaría para que las relaciones diplomáticas, geopolíticas cambien. Sí. Eso por un lado, quiero saber si trabajaste con el eje de continuidad, cultura, de continuidad histórica importante, porque eso es un momento de gran discontinuidad. ¿Dónde, en qué aspecto lo analizás? ¿Cuál es la discontinuidad? Y si tuviste en cuenta la cuestión geopolítica del contexto internacional. Vamos de a uno. Vamos con la primera. Sí, traté de hacer una distinción, y me parece importante, entre la cuestión de la soberanía y la cuestión racial y ideológica. Me parece que el punto de inflexión está ahí. Que pueda haber, lógicamente, lo primero que hubo fue una reacción a la soberanía del nacionalismo. ¿Cómo puede ser que vengan libros de texto de Alemania? ¿Cómo puede ser que vengan docentes de Alemania? ¿Cómo puede ser que, bueno, acá hubo dos cuestiones que vieron un punto de inflexión. Guiaron esa cuestión que, como vos decís, a ser una continuidad, digamos, o algo más o menos en la mayoría de las comunidades que tienen esto de que, bueno, bien, docentes del país de origen, central, bueno, eso sí. ¿Qué pasa? Hay dos aspectos fundamentales. Primero, el desmedro de en cuanto a la soberanía, el desmedro de la identificación con los valores, los próceres, la historia, el conocimiento del país. Ahí hay una primera ruptura que si se quiere está en el orden de lo nacional, de la cuestión soberanía. Digamos, no, bueno, muy bien, en Alemania, bien, no sé, digamos, pero digamos, hay total desdén por los valores, digamos, que es el país, digamos, el idioma, la geografía, la cultura, un poco ahí, algún detalle que se cantidad de horas que enseñaban en español, en castellano y demás. Entonces, ahí hay un punto ya de diferenciación respecto de, bueno, si vienen docentes, libro de texto, digamos.
Esto, en cuanto se quiere, la parte tiene que ver con la variable soberanía. Después tenemos la otra variable, que es la variable ideológica. Estamos hablando, digamos, que es el segundo punto y diría más complicado, la imposición de una determinada mirada, digamos, racial, política, ideológica y demás, propia del socialismo, contrario a las ideas, a las ideas democráticas, digamos, que, paradójicamente, a pesar de no estar en Argentina en un momento de elecciones democráticas, regían en teoría la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque la concertación, se llamó el gobierno de la concertación, claro, empieza primero con un gobierno, digamos, igual, no empieza cuando asume Uriburu, de corte más fascista, ahora sí, pero luego Ortiz intenta, y estaba en un proceso de que en teoría era algo, después lo que le pasó, él no pudo continuar, pues después cambió todo con Castillo y demás. No sé si- Sí. Me parece un poco tarde que Nickman y otros políticos radicales se hayan acordado de discutir en la Cámara de Diputados cuando se sabía lo que estaba pasando en Alemania, la persecución a los judíos, ¿no es cierto? Mis abuelos murieron en la Shoah en el 42, pero la persecución venía de antes. Quiero saber ¿qué hacían políticos como Alicia Moró de Justo, como Ricardo Balbín, como otros semejantes? ¿Qué decía el diario La Vanguardia y otros periódicos de otros partidos que en ese momento eran democráticos respecto de eso? Porque parece un poco raro que haya podido suceder todo esto y todo el mundo callado. No en vano es el antisemitismo. Y en segundo lugar, se está hablando de Ortiz muy bien. ¿Qué pasó cuando muere Ortiz y asume Castillo? Bueno, la primera parte, digamos, decís, había un grupo que se llama, político que se llamaba el Comité contra el Racismo y el Antisemitismo. 38. Exacto. Pero surge antes. Y ahí estaban justamente todos estos políticos que mencionás, estaba Balbín, estaba... Izquierda progresista, digamos. Sí, exacto. Estaba Balbín, estaba Jorge Luis Borges, había una serie de intelectuales, digamos, que fue, digamos, el germen de todo lo que fue la lucha en contra del nazismo, ¿no? ¿A partir de qué año? ¿A partir de qué año? Sí, organiza el comité. Sí, lo que pasa es que, perdón, ¿no? Yo por eso te hice la pregunta que no podemos entender esto sin el cambio geopolítico, porque de repente Argentina, hasta el 38 fácilmente, tuvo una posición pro-Alemania. Entonces, lo que hay detrás, que hay que ver cuál es el contexto global, es el cambio, es la configuración geopolítica. Es mi, digamos, opinión. Y por eso yo te quería preguntar si vos estás analizando una cuestión súper local. Ahora, ¿estás teniendo en cuenta lo que está pasando, digamos, en el hemisferio norte y entre la disputa entre Alemania y Estados Unidos, justamente, que es fuerte en el continente latinoamericano a nivel industrial? Yo, Momento. Castillo, ¿qué pasó con Castillo una vez que No tenía ningún poder, no tenía ningún poder Castillo, estaba dibujado. A Castillo lo pusieron. Parte. pregunta y después la cuestión geopolítica es importante. El tema de las relaciones comerciales. Había un cambio en lo que es la política internacional. De todas maneras, esto ya es una percepción mía, en biografía siempre puede haber distintas percepciones, miradas.
Yo creo que esto se le impuso al gobierno. Creo que Hay que decir, sí, claro. este cambio. Mm. Yo creo que este cambio Bueno, eso dice la fuente, ¿no? se impuso al gobierno. O sea, independientemente de que justo fue que estaba Ortiz, la confluencia de estos tres, ¿no? El asunto de las escuelas que aparece en la prensa, el Anschluss, que fue Ujú. un escándalo total. Porque es mi gran frustración. Bueno, exacto. Posterior al Anschluss. El Es posterior al Anschluss. Sí, pero 800 abogados. Pero en el 38, abril del 38 es una inflexión donde la opinión pública nacional toma conocimiento de esto y empieza a crear reacciones. A mí me parece que eso es insoslayable para poder considerar el cambio de cultura, digamos. Creo que más allá de la política internacional que también influye, creo que es un punto insoslayable para decir Newton habla de una sucesión de torpezas. Con el libro el cuarto radio. Newton también hablaba, y Carlota Iachis, de Eduardo Laboule, que fue embajador en Berlín del año 31 al 39, era un íntimo amigo de Adolf Hitler. Tenía una gran influencia. Hay muchos. ¿Querés contarle a la señora sobre Castillo? no, me parece ¿Y que no se supo cuando falleció Ortiz? la Patricia Ortiz cambia, a ver, una cosa de lo que implica en Argentina, hablar de un modelo mucho más totalitario, mucho más cerrado, o sea, estamos hablando de una relación totalmente diferente con respecto a Ortiz. Con respecto al tema del nazismo, las cartas estaban igual echadas, o sea, ahí no había mucho que hacer y mucho que cambiar, porque de hecho, sí, Pero casualmente pudieron seguir operando bajo el círculo. Justamente Castillo, digamos, casualmente a Castillo está hasta el 43, la revolución digamos, del GO, ¿no? Lo desplaza Castillo, casualmente por contexto internacional de nuevo. Porque Castillo era, digamos, su orientación era hacia los aliados, ya estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, digo, esto del contexto internacional no es menor para entender también las fuerzas que están operando ahí para la orientación. Entonces, el círculo funcionó ¿hasta qué año? El círculo de beneficencia. Se convirtió el partido nazi en el círculo y hasta el 45, digamos, hasta que Argentina, 2 minutos antes, más o menos, le declara la guerra a Alemania, digamos, funcionó el círculo, hasta que Argentina empieza la confiscación de las propiedades alemanas por la lo declaración. que pasa es que funciona con una vigilidad interna, centrada en una lógica interna, sin relevancia y sin importancia a nivel global, ¿no? De lo que es el país, sin presencia en el país, sin presencia en la calle, sin presencia nacional, digamos. O sea, de hecho, tenía que ser así porque la opinión pública, a partir de la década del 40, incluso toda la prensa, que lo que investigué, toma nazismo como sinónimo del mal, digamos. Ya aquellos diarios y aquellas miradas más complacientes y demás eran inexistentes, ni siquiera los diarios más por gracia y entonces ya había una opinión pública que era imposible de. Pero también hay un... Acá había un señor que quería hacer una pregunta. Primero vamos a ese orden. Quería hacer una Vamos allá cuestión respecto a la pregunta que hizo la señora sobre De acá. una especie de desidia o silencio, digamos, de la opinión pública argentina con relación a este avance del nazismo. Y me parece que no fue tan así. Y nos estamos olvidando de algunos dirigentes muy antigermánicos, digamos, y muy aliadófilos. Por ejemplo, Alvear, presidente de la Unión Cívica Radical. Sí. Que ya desde la Primera Guerra Mundial, cuando inclusive se enfrentó a Hipólito Yrigoyen,
Y hubo ahí un movimiento pro aliadófilo y en contra del nazismo, que lamentablemente, por esas cuestiones del destino histórico, en el año 42, tuvimos la desgracia de que los tres líderes, Alvear, Justo y Ortiz, murieron. Y ahí quedó abierta. Justo recuerden que Uriburu era un fascista y su propuesta era la de sancionar una constitución fascista. Cuando se la propone a Justo lo que hace es la cajonea, la guarda en un cajón y no. Con eso no quiero decir que Justo era un dirigente al cual podemos, digamos, ensalzar, como es el caso de Alvear. Pero era, digamos, pro aliadófilo entre una cosa y la otra. Con esto lo que quiero decir es que no seamos tan estrictos, digamos, o tan duros con la opinión pública, porque de hecho, esto que yo no lo conocía, demuestra que en la opinión pública había realmente una fuerte presión para contradecir la actividad, porque si no lo hubiera habido, no hubiese tenido la importancia que tuvo en los diarios, ¿me explico? Acoto algo y seguimos con el señor. Un segundito, simplemente quería decir, Argentina con Alemania tiene una larga historia bilateral, larga, y hasta Alemania ha calado muy profundo en la constitución de la sociedad argentina. De hecho, el ejército argentino, la constitución del ejército argentino en sí mismo, lo que es la Escuela Superior de Guerra, creada en 1900, fue creada, digamos, bajo el modelo prusiano. Argentina admiraba el modelo prusiano. Entonces, no es de extrañar, digamos, estas relaciones de tensión, de amor y de odio un poco con Alemania. Y además, el sistema educativo universitario argentino, nutrido de académicos alemanes, etc. Sí. Antes de, quería decirle al señor y a la señora que había varias organizaciones, como bien usted, antinazis, entonces estaba Acción Argentina, fue muy importante, digamos, el Comité contra el Racismo y el Antisemitismo. La fuga. Claro, y después estaba el de la izquierda, que era el foro. Que era muchos trabajos, muchos, hacía como muestras de afiches. Yo, dentro de lo que es el seminario que doy, no tengo una charla donde doy específicamente ese tema. Tenemos 10 minutos nada más y nos echan. Vamos a los que no pudieron hablar. El señor estaba por allá, otro señor, después él, sí. Digamos, en este análisis creo que, en este análisis creo que también hay que incorporar un elemento, digamos, porque vos señalaste en el acto del 38 la gran participación de la fuga del Partido Comunista. Después viene el acuerdo Ribbentrop-Molotov, con lo cual el Partido Comunista entra a apoyar a la Alemania nazi. Y después, digamos, ahí cambia la posición del Partido Comunista, ahí cambia de algunos sectores aliados a ese Partido Comunista fundamentalmente. Y después en el año 41, cuando Hitler invade la Unión Soviética, volvemos a tener, digamos, toda esta situación de álgida en la Argentina, pero hubo 2 años en los cuales la izquierda del Partido Comunista apoyó a la Alemania nazi. Y expulsó a Trujillo. Bien, vamos para allá. A ver, por favor, gracias. Aguilar de la Embajada de México. Aguilar de la Embajada de México. Muchas gracias. Lo más pronto posible. 203 escuelas, 203 planteles. Es un número bestial. Para que ustedes se den cuenta, en México solo había una escuela alemana, ¿no? En esa época. Y no obstante que, digamos, en la Ciudad de México, no obstante que en Soconuscos, en la parte de Chiapas, había una colonia de Colonial Deutsche importante con 3 grandes haciendas alemanas con sus propios ejércitos privados y sus propias escuelas privadas. Y en Monterrey, donde se establecieron los
alemanes, Colonial-Deutsche, que eran dueños de la siderúrgica, de las cerveceras y de las vidrieras, tenían sus escuelas, pero no tenían un sistema escolar alemán. Entonces yo lo creo, supongo, que esas 203 escuelas eran un gran, representaban un sistema, una red de absoluto desequilibrio para el sistema educativo argentino de la época, ¿no? Porque, a ver, es que, a ver, pienso en Lenda chiquitos, los Lenda austriacos, digamos. En el Burgenland creo que el día de hoy no debe haber más de 180 escuelas. Sí, pero déjame decirte, por lo menos, si me permitís, de esas 203 escuelas, 100 estaban en la provincia de Entre Ríos y eran escuelas muy chiquititas, rurales, muy chiquititas. El grueso, las más gruesas, digamos, estaban en la provincia de Buenos Aires, Y acá. en la ciudad de Buenos Aires, y en algunos centros urbanos, ¿sí? Y a ellas asistían también una población diferente, a las Reichsdeutsche y los Volksdeutsche, estos hijos de inmigrantes o no. Pero digamos, eso tiene que ver con la historia propia de la migración alemana en Argentina. Claro, que es inmensa. Sí. Y a lo que yo digo precisamente, esa es la pregunta que más me estremece, o la duda que más me estremece. En la posguerra, ¿cuántas de esas 200 persisten? ¿Y cuántas de esas tuvieron una orientación militar? Porque como decía Jacqueline, Hoy en Argentina, hoy yo trabajo en una, él también trabaja en otra. Hay solamente 26 escuelas argentino-alemanas en toda la República Argentina. pero son del sistema, o sea, igual que como digamos, son, Hay distintos tipos de clasificación de escuelas alemanas. Y tenés las que son escuelas alemanas, tienen una vinculación con Alemania directo, reciben fondos. Otras, tiene que ver mucho con el nivel de alemán, cuánta cantidad de alumnos rinden los exámenes alemanes, cuántos tienen avanzado nivel de alemán. Pero te podría decir que en distintos niveles, en total hay 26. De las 203, después de la confiscación, no todas lograron sobrevivir claramente. pero en la posguerra, a ver, porque el problema con la única escuela alemana que había en México, que sigue habiendo en México, es que aún en la posguerra siguió siendo nacionalsocialista. Y eso es lo que me estremece, o sea, que aunque hubiera disminuido al 10%, la presencia nacional socialista no se mitigó por el hecho de la censura, por el hecho de que, sino que siguió bajo otras formas, siguió bajo una forma no oficial, con otra institucionalidad. Eso es lo más inquietante. Sí. Digo, todavía, con esto Sí, termino, todavía en los años, para los escritores de mi generación, que estudiaron en la Deutsche Schule de México, o sea, gente que nació en los años 60, en los años 70 todavía sus maestros eran veteranos de la Segunda Guerra. Bueno, para ir haciendo el micrófono, simplemente para que estemos pensando un poco, digo una pequeña bombita, pensando un poco, bueno, Argentina tuvo un par de dictaduras cívico-militares, digamos que podemos pensar un poco también esto que impacto tuvo. Igual no quiero abrir, quiero que el caballero hable porque nos van a echar en cualquier momento. Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Fernando Rosales, soy estudiante del doctorado de Historia de la UDESA y bueno, estoy estudiando un tema bastante similar. Federico García, venís por ese lado, me parece. Ay, me mencionó. Bueno, no importa, sí. Bueno, quería preguntar en primer lugar dos cositas que entiendo que dan para una charla en particular, ¿no? Pero lo más sintético posible. En primer lugar, ¿cuál fue el rol que jugaron los diarios o la prensa germanoparlante, por ejemplo, el Argentinische Tageblatt, en este periodo, y otros, ¿no? Y por otro lado, si existieron clivajes o conflictos, tensiones dentro de las escuelas pro-nazis con quienes no se identificaban con el gobierno de Adolf Hitler. Bueno, primero hay una especie de guerra, se llamaba guerra de la prensa alemana en Argentina, digamos, tema que me dio amigo y colega alemán George Ismar, dirigido por Holger Medi. Y bueno, era el Deutsche Platter Zeitung y el que bueno, que fue una guerra comunicacional muy fuerte que se dio y que, bueno, es fruto de toda una investigación que requeriría una charla específica, ¿no? Y la segunda pregunta era, sí, no, los que estaban en contra del nazismo eran fuertemente, sí, ¿no? Incluso
obviamente no tenían judíos, no, o sea, estaban todos concentrados en los. No, ahí no había mucho. Imaginar que si era con el signo nazi, con la insignia, con todo, digamos, no había mucha, Sí, pero hay matices. digamos, posibilidad. No, lógicamente no en todos los colegios, Hay matices. claro, no en todos los colegios, porque estamos hablando que son muchos colegios. Discúlpame, por ejemplo, el caso de Kuiper. Wilhelm Kuiper fue, además de un gran pedagogo argentino alemán que vino al principio de 1900, fue un profesor en la Universidad de Buenos Aires, pedagogo, pero después devino director de la Goethe-Schule. Cuando todavía no era Goethe-Schule, se llamaba Belgrano Schule. Después devino agregado cultural en la embajada. Tuvo 30 y pico de años, 40 años en Argentina. Por lo general es bastante inusual, digamos, en el sentido de cuando vienen los alemanes que se quedan 3, 4, 5 años y se van. Pero este señor hizo su vida acá. Lo que es interesante incluso es ver las tensiones que había entre el partido nazi y la embajada alemana, que no se llevaban bien. A Thurman venían a las patadas, digamos, venían ahí a ocupar la embajada, Müller y sus secuaces del partido nazi, y le metían presión. De hecho, a Kuiper, un tipo súper formado, que no se llevaba bien con el partido nazi, lo echan de Argentina y se tiene que volver a Alemania, cuando tuvo toda su vida acá. Entonces, lo que es interesante es esto, empezar a desmenuzar los grados de nazismo que había y darse cuenta que una cosa era las ideas con Alemania nazi y otras eran con el partido nazi, que era torpe y bruto y patotero en su forma de actuar. Eso es lo que es interesante empezar a desmenuzar adentro de estas asociaciones pro Alemania nazi, ¿sí? Es súper interesante. Bueno, Una pregunta, por favor, si es posible. sí, y ya nos tenemos que ir. Así es. Por favor. Había mencionado luego de la charla de él el tema de las cuestiones geopolíticas. El desarrollo de toda la intervención alemana desde México para abajo, a partir de la adquisición del petróleo mexicano por parte de Alemania, creo que ha tenido una relación trascendente con relación a la infiltración. Y eso hay que tenerlo también en cuenta, también lo mencionó usted, con lo prusiano de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros primeros colegios. Pareciera haber una situación de conflicto, yo no la veo tanto, porque esa situación de prusianismo termina en todo, y todo lo que vino después. Tengo una pregunta. Entonces, Esas 200 escuelas fueron creadas especialmente para, digamos, reforzar No, venía Tiene que ver con la historia de la comunidad alemana, Ya la te- migración. Las 200 Desde escuelas antes. son anteriores. incluso Ahí se fue. La única reacción fue el colegio Pestalozzi, porque los alemanes lo fundaron a raíz de que en diciembre del 1933, con Thurman, el colegio Goethe, hizo izar Creo que le la esvástica, la bandera alemana, hizo formar desde el jardín de infantes hasta el bachillerato. Y ahí iban dos hijos de Ernesto Alemann, Roberto Alemann y Silvia Schlesinger. Y él, a raíz de eso, sacó a sus chicos del colegio y abrió el colegio Pestalozzi. En el año 34 se formó y empezó a trabajar en el año 35. Y hubo muchos docentes, como nunca le rindió un homenaje, como Max Stepp, que fueron directores, y todas esas cosas que no eran nada que ver con la ciencia. No, pero usted se siente cuestionado. Sí, padre. Sí, bueno, da para mucho más esto más, porque abre y abre y bueno, yo agradezco Gustavo, agradezco a Mégula y doy por cerrada la charla. Un aplauso para Gustavo.
pobreza. Los 100 de ellos estaban en el terrible, eran campos y marchando. Eran no,